Había una vez, un joven que vivía en nuestro vecindario llamado Jimmy, que fue acogido por ser un chico seguro y divertido. Pero su boca frecuentemente lo solía meter en varios problemas, y nunca aprendía la lección. Cuando la gente le preguntaba por su conducta y sus bromas, él siempre sonreía, y decía, la honestidad es la mejor política, al menos ellos no me ocultan nada a mí, ni yo les oculto nada a ellos. Un día, uno de los chicos que se enfadaba constantemente por las bromas pesadas de Jimmy reunió a un grupo de amigos suyos que tampoco les gustaba a Jimmy, y lo acorralaron en el laboratorio de ciencias. Brett, el cabecilla del grupo, le dijo mientras lo miraba su cara amenazadora. Tu boca te metió en esto, recuérdalo. Cogieron un bote de ácido sulfúrico de un estante del laboratorio y se lo arrojaron en la cara. Se le quedaron viendo mientras gritaba de dolor y el ácido derretía lentamente su cara, antes de mofarse de él y salir corriendo fingiendo estar alarmados y buscando ayuda. Cuando la ambulancia llegó y atendieron a Jimmy, el director preguntó al resto de los adolescentes si sabían lo que pasó. Brett explicó que pasaron por el salón y vieron a Jimmy merodear por la sala del laboratorio, y que, para el momento en que entraron, ya estaba en ese estado. Los otros miembros del grupo se unieron y respaldaron a Brett con otros datos falsos. Jimmy trató de protestar, pero su terrible agonía lo mantuvo callado. El director asintió y dijo que iba a hablar con ellos después de que escuchase la versión de Jimmy, una vez que le dieran de alta. Pasaron unos días y Jimmy permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos se esforzaban por salvar lo poco que quedaba de su rostro. Su visión seguía intacta en uno de sus ojos y su mandíbula seguía resistiendo a pesar de la pérdida de carne. Aún era incapaz de hablar, solo se quedaba sentado en la camilla del hospital todo el día, mirando al techo con sus ojos sin pestañear, inyectados en sangre y llenos de resentimiento. Cuando salió del hospital, tiempo después, nunca respondía a lo que se le decía con nada más que la palabra mentirosos. Su vida social se esfumó por completo. Incapaz de sonreír o incluso de hacer una broma inocente, se recluyó en su habitación y comenzó a planear. Pensamientos vengativos y enfermizos empezaron a irrumpir en su mente. Se vengaría de todos, uno por uno, los diezmaría, los cortaría en rodajas y quemaría sus restos. Esperó pacientemente hasta que el grupo fuese vulnerable, por la noche, cuando se despidieran entre sí y cada uno partiera a su casa. Entonces, atacaría. Ese fin de semana, Brett recibió un paquete por correo. Curioso, lo abrió y encontró cinta de vídeo que tenía escritas las palabras para ti en la parte frontal. La colocó en el reproductor y se puso a verla. Era un vídeo casero grabado por alguien desconocido que no habló en lo absoluto durante toda la película. En el inicio, la cámara apuntaba a la fecha de un periódico, era de ayer. Mientras la cámara se alejaba, se podía ver que estaba en un sótano. En medio de la sala colgaba una bombilla que iluminaba una parte del cuarto, y debajo de ella, delante de la cámara, con sus manos sobre las rodillas, se encontraba uno de los amigos de Brett. Estaba desnudo, con una venda sucia alrededor de su cara y una mordaza en su boca. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, quemaduras desagradables, moretones y cortes. El camarógrafo retiró la mordaza de la boca del niño llorando, y este de inmediato le suplicó que lo llevara a casa. Por favor déjame ir, yo hice lo que querías. Oh Dios, Jesse, Mike, Kate. Tú me has hecho un puto carnicero. Solo, me quiero ir a casa por favor. Repetía una y otra vez, balanceándose de atrás hacia adelante. Las piernas de Brett comenzaron a temblar y sintió la bilis en su estómago, podía ver los cuerpos quemados y mutilados en el fondo del cuarto. Los cuerpos de sus amigos. El camarógrafo se acercó a la barbilla del chico y la levantó, alentándolo a ponerse de pie. Luego, lo puso de espaldas a la cámara. Tenía una herida más grande que las anteriores, formando la palabra mentirosos. El camarógrafo se lo llevó hacia una puerta fuera de la pantalla y la cámara se apagó. Cuando se inició de nuevo, ya no estaban en la casa. Estaban en las afueras de un bosque espeso cubierto por una capa densa de nieve, y ya no parecía ser el mismo hombre el que sostenía la cámara. Era el amigo de Brett, que temblaba y murmuraba algo mientras sostenía la cámara por 30 segundos, apuntando en dirección a unos árboles en la distancia. Se escucharon pisadas acercándose. El niño empezó a gritar y llorar en lo que el sonido de las pisadas sobre la nieve se hacía audible desde aparentemente todos los ángulos. Se detuvo. Él se volteó rápidamente encontrándose con la cara destrozada de Jimmy. Un terrible alarido estalló por los parlantes y la palabra mentirosos apareció antes de que la cinta se interrumpiera abruptamente.
Brett sentía que se iba a desmayar y aseguró la puerta de su entrada, sabiendo lo que le esperaba. Justo al voltearse para salir corriendo, chocó con algo y cayó de espaldas contra el suelo. De golpe, sintió como el ácido era derramado lentamente sobre su cara. Lo último que llegó a ver y escuchar fue la palabra mentirosos, y la cara de Jimmy, deformándose en una sonrisa enfermiza. Una chica llega, a altas horas de la noche a la residencia de estudiantes donde vive. Se ha quedado hasta tarde con unas amigas y cuando llega de dormir son más de las 3. Entra en la habitación tratando de no hacer ruido, para no despertar a su compañera de cuarto, tampoco enciende la luz para no molestarla. Por lo que tiene que avanzar a oscuras empleando solo la luz de su teléfono móvil para no golpearse con los muebles. Cuando se mete en la cama empieza a oír unos quejidos ahogados. La chica se queda en silencio para escuchar mejor. El sonido es como pequeños grititos ahogados o quejidos sin fuerza. Se imagina que su compañera se habrá traído a su novio al cuarto y estarán teniendo una noche apasionada. Le sorprende que no colgara una prenda de ropa en la puerta como acostumbran a hacer como señal de que tienen visitas. Pero está demasiado cansada para levantarse y buscar otro sitio donde dormir. Sin darse cuenta cae en un profundo sueño entre lamentos y quejidos. A la mañana siguiente se despierta sintiendo una humedad en su cama. Aún medio dormida lleva su mano al líquido que empapa la manta y pega un salto tras comprobar que es sangre. Sobre su colcha la cabeza cortada de su amiga con un pañuelo en la boca que le sirvió de mordaza la noche pasada. La habitación parece un matadero. Todo está ensangrentado y en la pared escrito con la sangre de su amiga se podía leer: suerte que no encendiste la luz. Al llegar el forense dictaminó que la chica llevaba pocas horas muerta. Al parecer el asesino la había estado torturando toda la noche a escasos metros de la cama donde descansaba. Los quejidos eran gritos de dolor que quedaban ahogados por la mordaza mientras el psicópata despellejaba y mutilaba viva a la víctima. Sin saberlo la chica había salvado su vida al no encender la luz y sorprender al asesino en mitad del crimen. Según escuché, al tiempo en que salió el sistema operativo de Windows 95, al ser algo que se esperaba tan novedoso, era seguro que iba a conseguir muchas ganancias y que iba a ser un buen negocio para los que puedan conseguir provecho de esto. Resulta que hubo una cierta cantidad de CDs que estaban malditos. ¿Cómo era esto? Al parecer en el momento en el que uno empezaba la instalación del sistema operativo se escuchaban unos ruidos extraños en la lectora de CD. Como si algo filoso estuviera rayando el disco. Luego cuando empezaba la instalación, aparecía un cartel de aviso en el que se leía Help, ayuda, con la única opción que era aceptar. Si se le daba a aceptar la instalación continuaba, luego de esto la instalación finalizaba normalmente. Al iniciar Windows, teníamos la típica pantalla con mi PC, papelera de reciclaje, etc. Pero de fondo de pantalla aparecía la cara de un chico de alrededor de 18 años, en la que se notaba mucho sufrimiento y como lágrimas salían de sus ojos. Obviamente cualquiera, lo primero que hacía era cambiar esa perturbadora imagen. Hasta ahora todo parecería solamente una cruel broma. Pero después de cambiar el fondo aparecía un archivo. Un dibujo hecho en Paint, el cual se llamaba Help.bmp. Si se lo abría se podía ver el dibujo de una personita, como la dibujaría un niño, y otra pegándole. Nuevamente lo común era borrarla porque era incómodo ver esa imagen. Esto se iba repitiendo, e iban apareciendo más y más imágenes, donde se podía ver, de diferentes formas como uno de los hombrecitos del dibujo era castigado y abusado por el otro. Después de una gran cantidad de imágenes finalmente aparecía una que se llamaba Why Don't You Help Me.bmp. Eso era todo. Se dice que al abrir esa imagen se escuchaba un sonido de error. Se ponía la pantalla en blanco y se apagaba el CRU. Inmediatamente aparecía la cara del chico que se había puesto de fondo de pantalla al principio y salía del CRU. Aún apagado, un sonido horrible. Imposible de reproducir por un CRU o por parlantes, semejante a un grito pero a un volumen demasiado alto y muy perturbador. Esto hacía que los usuarios se vuelvan locos y se suiciden por el solo hecho de no querer seguir escuchando el terrible grito de agonía. Cuando esto se investigó más adelante, se descubrió que estos CDs eran en realidad una copia pirata que habían sido creadas por justamente el chico de la imagen.
pero que este era obligado por su padrastro, el cual abusaba de él y lo golpeaba obligándolo a piratear. Finalmente, cuando el chico se opuso, el padrastro lo asesinó y se conformó con vender las 50 copias que se habían creado. Cuando localizaron al vendedor, padrastro del chico se lo encontró muerto enfrente de la computadora, en la cual se encontraba una de las copias del CD, y a partir de esta, pudieron identificar otras 48 copias del mismo. Sí, 48. Porque al parecer una nunca fue encontrada.